Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este conversar y mis invitados el día de hoy a esta mesa redonda es Juan Manuel Lopera. Él es un emprendedor social y fundador de Tommy Digital. También nos acompaña Manuela Gómez, que desempeña actualmente como científica de talento de Tommy Digital. Nuestro conversar fue el sacrificio del emprendedor para conseguir el éxito, cómo disfrutar el viaje para crear un sistema de autogestión y sobre todo, cómo la crisis personal al borde de la muerte te hace hacer cambios profundos para crear una organización autogestionada. La verdad es un gran episodio, muy inspirador. Admiro a Tommy Digital, tanto a Manuela como a Juan Manuel. Así que los dejo y espero que lo disfruten como yo este gran episodio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, Manuela, Juan Manuel. Qué gusto de tenerlos aquí. Pancho, felices de hacer parte de este conversatorio, de compartir nuestras experiencias de cultura, de innovación y pues bueno, de impacto, que es a lo que nos dedicamos todos los días. Muchas gracias por la invitación. Bien, y me gustaría empezar, Juan Manuel, con tu historia. ¿Qué te llevó a ti a esta mirada autogestionada? Bueno, pues Pancho, mira que yo soy emprendedor hace 20 años. El año pasado cumplí 20 años desde mi primera compañía que fundé a los 17 años. Así que te puedo decir que llevo un buen rato haciendo de workaholic, ¿no? Porque cuando hablas de ser emprendedor y toda la cosa, pensás que lo que tenés que hacer es sacrificarte hasta conseguir éxito. Esa relación pareciera que nos la pusieron en las venas, ¿no? El éxito es el resultado del sacrificio. Después de todo ese andar, que es una historia de emprendimiento también muy emocionante, porque crecí en un barrio violento de la ciudad de Medellín, cuando Medellín era la ciudad más violenta del mundo. Entonces, bueno, ahí hay toda una historia de emprendimiento épica. Pero luego cuando siento que lo estoy logrando y cuando tengo los mejores inversionistas, cuando tenemos usuarios prácticamente en cada lugar del mundo utilizando nuestra tecnología para educar en las escuelas de bajos recursos, llega el COVID, todos nos pensamos de pronto en algún momento medio inmortales o como que el COVID no nos hacía daño, así me sentí yo, pero luego el COVID me lleva 3 meses a cuidados intensivos. Me despierto un mes y medio de esos 3 meses, me despierto de un coma mm, y no podía mover sino el cuello, con un diagnóstico como bien incierto sobre mi capacidad pulmonar, sobre lo que había causado en mi cerebro es haber estado saturando 3% por un periodo muy largo. Y entonces ahí repiensas y dices como que qué valió la pena tanto sacrificio. Y te das cuenta que no solamente en mi carrera de emprendedor, no solamente estaba sacrificándome a mí mismo, sino que tenía detrás un montón de personas que habían comprado la misma historia, de que el éxito es producto del sacrificio. Y que entonces te sacrificas porque en algún momento en el futuro vas a tener réditos de ese sacrificio. Bueno, esa historia se convierte en un libro recomendado que se llama Respira despacio, que más o menos es eso, es como qué lecciones aprendes cuando te levantas después de un mes y medio de coma. Mm, pero el mayor aprendizaje lo convertimos en un sistema de autogestión dentro de Tommy Digital, que es la organización en la que Manuela y yo compartimos espacio hoy. ¿Cómo hacemos para generar impacto global, para ser una compañía multinacional que venda millones de dólares con el menor sacrificio posible o más bien incluso disfrutando el viaje? Y eso se convirtió como en nuestro mantra. ¿Cómo hacemos para hacer impacto, pero que en el camino disfrutemos el viaje sin dejar rastros de sangre, que es lo que normalmente nos vendía el sistema de alguna manera? Y así pues Pancho inicia toda esta historia. ¿Cómo hacemos para disfrutar el viaje? Manuel, me gustaría regresar. ¿Qué pensabas y qué sentías de que tenías que cambiar? ¿Estaba la muerte ahí o qué? Dices cuando regreso de mi COVID, pues Sí, mira, sí, o en el COVID que te sí, lleva a eso. pues mira que la muerte me persiguió todos los 3 meses, ¿no? O sea, realmente para contarte lo épico que está ahí contado en el libro, casi como una telenovela de drama.
A mí me conectan, además de pues, los ventiladores y todo el asunto, me conectan a un pulmón extracorpóreo, que es una tecnología relativamente escasa, se llama ECMO. Me conectan en el instante de mi muerte, lo narro así, porque cuando llegan a hacerme la intervención saturaba como 57% y cuando prenden la máquina saturaba 3%. O sea, era justo el momento de mi muerte. Esa fue la primera vez, luego una hemorragia pulmonar, en fin, me enfrenté a la muerte un montón de veces que mi esposa simplemente entraba a despedirse porque era lo único que había que hacer. Así que sí, yo creo que una de las principales causantes de todo esto es verse con la muerte de frente y preguntarte realmente cuál es el sentido de estar vivo y cómo aprovechas el tiempo extra. Yo siempre digo que todos tenemos una fecha de vencimiento y la mía ya pasó y todo el tiempo que estoy viviendo ahora es extra. Así que pues hay que cuidar bastante ese extra que estás teniendo y pues disfrutarlo más, ¿no? Ya. Y Juan Manuel, me queda claro que eso sucedió, pero ¿qué te llevó a reflexionar que realmente tenías que cambiar tu gestión, tu cultura en la organización? Aparte de hacer hoy Bueno, que no está en conflicto con el dinero, ¿verdad? claro, esto va a sonar chistoso, pero bueno, el primero es por supuesto como todo el drama personal de qué voy a hacer ahora con mi tiempo extra, pero el segundo fue que mientras no estuve en la organización, pasaron cosas que me hicieron ver que la organización funcionaba incluso mejor sin mí. O sea, yo estuve por fuera casi un año y quizás tuvimos uno de los mejores años en desarrollo de producto, en crecimiento de la organización, en nuevos mercados. Y se da uno cuenta que muchas veces el liderazgo lo que hace es colocar una sombrilla del tamaño de los pensamientos de la cabeza pues, del líder y todos los demás pues finalmente ponen todos sus esfuerzos y sus ideas pues alrededor de esa sombrilla que establece el líder. Entonces muchas veces esos liderazgos piramidales lo que hacen es restringir el desarrollo del talento que hay en la organización. Se fue como un poco ese análisis, pero no voy a mentirte, mi primer movimiento es cómo hacemos para que esta organización funcione mejor sin mí, ¿no? Como sea, que esto es como muy anti organizaciones verdes, y es que aunque las personas son el elemento más valioso de la organización no debería depender de ningún talento en particular. Porque si es así, entonces la organización tiende a esclavizar a ese talento particular, porque sin ese talento particular no existe. Entonces es un poco eso, cómo reconoces el talento, pero luego cómo creas una organización que puede reemplazar al talento cada vez que lo requiera. Ahora, ¿qué es lo que tuviste tú que hacer a título personal para soltar? O sea, si bien estuviste un año y cuando regresas, ¿cuál fue tu cambio personal? O sea, que dijiste, pues este era yo antes de la enfermedad del COVID, porque te cuento que a mí también me dio COVID, yo estuve 19 días en el hospital y me pasó algo parecido a ti, ¿no? Nomás que yo ya venía con el proceso, pero eso terminó para mí de soltar y seguramente que a ti te pasó algo parecido, ¿verdad? Que dices, bueno, es que ¿para qué tanto? Pues si al final podemos hacer las cosas de diferente manera, pero me interesa mucho como tu proceso personal para convencerte con esto. Pancho, yo soy una persona bastante terca. Estoy seguro Eres de que, Medellín, seguramente que sí. estoy seguro que con una reflexión personal nunca hubiera hecho un cambio. Muchas veces la vida te pone las cosas porque la vida sabe qué necesitas para hacer tus propios cambios. Entonces seguramente yo hubiese seguido exactamente igual como venía y me venía funcionando hacía 20 años. O sea, qué necesidad de cambiar y lo disfrutaba de esa manera. Así que si hubo un momento en el que me parara a decir que tengo que cambiar en mi forma de hacer las cosas para disfrutar más el viaje, sin el COVID probablemente nunca hubiese llegado a una respuesta correcta. Así que yo no puedo decir que hubo una reflexión personal, la reflexión fue forzosa, o sea, la reflexión fue el no poder respirar por mi cuenta, no poder caminar por mi cuenta, no poder bañarme por mi cuenta, ser
completamente, pasar de ser una persona que lideraba un equipo a ser una persona que, un equipo del tamaño que fuera, nosotros llegamos a tener 380 personas distribuidas en 8 países. A mis 22 años, algo así por el estilo, 23, esa era más o menos la configuración de la organización. Pero y de repente no era capaz ni siquiera de gerenciar mis propias funciones físicas normales. Yo no decidía cuándo ir al baño. Entonces creo que tristemente los emprendedores necesitamos de un golpe muy fuerte muchas veces para hacer reflexiones que deberíamos hacer por pura humildad y convicción. Ojalá los que nos estén escuchando, emprendedores, no tengan que esperar y estar al borde de la muerte para hacer una reflexión sobre su forma de liderar equipos y su forma de finalmente generar impacto. Porque si estás haciendo un emprendimiento es porque crees que tu idea puede dejar el mundo mejor que como lo encontraste, pero no sacrificándote o sacrificando a alguien para conseguirlo. Claro. Y yo creo que es un mensaje muy, muy profundo, que al final tú lo mencionas muy bien, que hay veces que tenemos que llegar a esto, ¿no? A este borde de lo último, y de los que hemos vivido experiencias similares, porque yo me sumo a tu mensaje. Es muy difícil entenderlo en vida, o sea, respiras, pero no respiras, pero respiras de una manera diferente. Pero bueno, así es la vida, y bueno, pues todos tenemos una lección, o varias, ¿verdad? Yo también tengo un libro, y en ese libro varias veces he estado en la muerte, que se lo compartí también a Manuela. Pero bueno, así es. Ahora, regresas a la organización, y cómo empiezan a desarrollar esta etapa del sistema, o sea, qué estructura le empiezan a dar. No sé si Manuela o tú, ¿quién quiere responder? Pues yo también quería complementar la historia de Juan Manuel porque yo no lo conozco pre-COVID, lo conozco después de ese año de recuperación, que incluso su historia fue demasiado impactante, pero que además en la medida en que me fui adentrando en la organización me doy cuenta que era el típico jefe, jefe con J mayúscula, como lo son casi todos los emprendedores. Y digamos que Juan Manuel seguía al pie de la letra todo lo que decía que debía hacer un líder o un gerente de una organización. Era autoritario, tenía que estar haciéndole seguimiento a las personas, hacía micromanagement, estaba atento a cada uno de los pasos que daban cada una de las personas de la organización. Entonces, verdaderamente este cambio es a nivel personal, creo que es un camino muy importante para Juan Manuel, porque yo recuerdo cuando iniciamos con todo este proceso, que no inició directamente con claridad de dirigirse hacia la autogestión. Nosotros no sabíamos que nos estábamos dirigiendo hacia una organización autogestionada. Iniciamos queriendo incluir diferentes factores que mejoraran la calidad de vida de las personas y de los miembros de la organización. Y creo que él tuvo que soltar muchos temores, tuvo que aprender a confiar más en las personas, y soltar cosas que estaban muy arraigadas en su personalidad y en su manera de dirigir para lograr adentrarnos en este viaje, y ser la organización que somos en este momento. Quería darle un poquito también más de contexto para las otras personas cuando estamos del otro lado del jefe o del líder, que sabemos que tienen este tipo digamos, de forma de liderar muchas veces. Gracias, Manuela, por complementar. Y bueno, en este proceso también hay miedos, ¿verdad? Es obvio que vienen, y que uno no sabe qué va a pasar, que de repente piensa que vas a perder el control, y que suceden cosas. Entonces, regresando a este tema del sistema, que empezaste a hacer de manera natural, ¿cómo surge? Porque hay que darle orden, ¿verdad? Porque la gente piensa que si no hay orden va a haber un caos. Sí hay veces que pasa caos, no sé cómo, me gustaría conocer los detalles, si en algún momento ha habido o qué ha pasado y cómo los han resuelto, ¿verdad? También. Y donde todo se resuelve, ¿verdad?
Bueno, mira, voy a intentar como dar un overview de esas etapas por las que hemos pasado. Estos son 2 años y medio, Manu, casi 3, desde que hicimos el switch. Bueno, después de COVID, claramente eso es una fecha que es una parte en la historia que es imposible no marcar, ¿no? Todos tenemos un antes y Claro. después del COVID. Pero lo que dices, lo primero es el miedo como emprendedores, porque lo que está diciendo Manuela, que fui durante casi 20 años, funcionó. Entonces, ¿por qué cambias algo que funciona? Entonces, el que nos esté escuchando acá, que probablemente es exitoso, empresario, en fin, que lidera equipos con las características que Manuela mencionaba hace un rato, y le funciona, dirá, pues yo por qué voy a hacer un switch en mi metodología o en mi cultura. Se pone uno muy romántico si trata uno de explicarlo, pero les aseguro que al final de su vida, si no hacen un switch a una organización más humana, se van a arrepentir. Y no se trata de hacerla más green, como habla Reinventing Organization, porque eso es como si fuera crear un circo en el que los empleados se entretengan mejor, pero siguen en la misma esclavitud de hace cientos de años, ¿no? Y eso es lo que uno no ve. Los emprendedores seguimos siendo esclavos de los inversionistas que invierten su capital, y nuestros empleados y socios, cofundadores o lo que sea, siguen siendo esclavos de nuestras ideas transformadoras y nuestra buena capacidad de comunicarlas. Entonces, lo primero es, a la hora de vencer el miedo, yo les digo, uno es una responsabilidad humana no esclavizar personas que se sacrifican por un propósito. Eso fue otra época de la humanidad, eso ya no funciona así. Y lo segundo es que al final hay una organización más eficiente. Es una organización que hace innovación más ágilmente, es una organización que tiene menos personas que dirigen, y todos con un saber específico con el que contribuir, y esa contribución se percibe y se suma al final de cuentas, y el resultado de eso es mayor crecimiento a menos costo de crecimiento, punto. Entonces, lo primero es lo que acabas de decir, perder el miedo. Lo segundo es que nosotros empezamos a explorar como en mis propias utopías, cuando dije, ¿será que me retiro y dejo hasta acá? Eh, o será que hay otra forma de sumar valor al propósito, que en mi cabeza siempre ha estado el propósito de la educación en los países en vía de desarrollo? Y mi respuesta fue, pues ven, vamos por este camino. Cuando empiezo a hablar del tema, que me gustaría, yo por aquí tengo un mapita a mano que tú hiciste con los libros que nos marcaron como esta ruta. Entonces, Sí, dale. no, realmente yo recuerdo, eh, pues como a Juan Manuel, muy curioso de qué más podemos hacer para que las personas la pasen mejor, puedan tener tiempo de calidad con sus familias. Pero tengo una frase muy marcada en mi cabeza en la primera entrevista que hicimos cuando él decide contratarme, y es, probablemente yo no esté en 2 años, ¿cierto? Sea porque mis pulmones no pudieron funcionar más y ya alguna otra enfermedad me causa la muerte, o porque yo decido retirarme y me voy a ir a aventurear el mundo. Y cuando él me dice, yo probablemente no esté en 2 años, yo digo, ok, lo que él quiere es que las personas que quedan sean capaces de llevar esa organización a la visión que él tenía, y manteniendo el propósito que él tenía. Entonces ese fue todo, y ha sido todo el tiempo la manera en la que hemos pensado ese sistema. Y empezamos a releer unos libros, ¿cierto? Unos libros que ya yo había leído, él también había leído. Decidimos empezar a involucrar esas estrategias en nuestra manera de trabajar, como lo fue Mide lo que importa, de John Doerr, que pues fue un libro que nos dio la manera de trabajar a través de OKRs y todavía se mantiene. Luego nos leímos un libro que se llama Radical Candor, que nos dejó saber cómo mantener un feedback constante, ¿cierto? Cómo mantener conversaciones que nos permitieran mantenernos cercanos, pero que fueran muy directas y no tuvieran que tener rodeos y aligerar las relaciones. Y luego el libro de Netflix, ¿cierto? Aquí no hay reglas. Y yo recuerdo que discutimos el libro porque él me dice, yo quiero empezar a trabajar como trabaja Netflix. Y yo le digo, Juan, esa es una empresa norteamericana, no tienen el marco legal que tiene Colombia, es muy difícil.
que digamos, le digamos a las personas, tienen vacaciones libres todo el año y no importa, y hagan lo que quieran con su tiempo libre y tomen decisiones ustedes. Entonces fue un libro muy discutido porque él quería que estuviéramos involucrando estrategias y yo le decía, es difícil, no sé si le tenemos la cultura para eso todavía. No sé si Juan quiera complementar algo, porque creo que el libro de Netflix fue un momento de ya empezar a ejecutar. Manuela, me estás ayudando a hacer memoria de sentimientos, sobre todo, es porque la verdad está dicha en el libro de Respira Despacio, y es que después de que yo me recupero del COVID, recibo un diagnóstico de colangitis esclerosante, que es una enfermedad crónica que te da expectativas de vida de muy pocos años. Entonces, de verdad, en mi cabeza estaba la idea de que me quedaba tiempo extra para organizar cosas, ¿no? Y mi propósito de vida en la educación pues seguía siendo mi propósito, ¿no? Luego, milagrosamente, esa enfermedad se controla y pues ahí espero que todavía me queden muchos años más de vida. Pero sí que fue una de las primeras motivaciones, es saber que regresaba temporalmente. Los libros que leímos que está mencionando Manuela es más para darle vida a unos principios básicos de la organización. Pensar en una organización autogestionada sin confianza es imposible. Entonces, esto de No Rules de Netflix, aunque tiene muchas cosas, digamos que el corazón de No Rules es cómo haces para crear un equipo en el que puedes confiar. Al nivel que de las cosas que más épicas me pasaron y que hoy las conseguimos en Tommy es que le entregas una tarjeta de crédito a tu equipo de ventas que se va por todo el mundo a gastarse el capital de la empresa y tienes confianza de que no es un gasto, sino que es una inversión en desarrollos de negocios sin excesos. Es el nivel de gasto necesario para que las oportunidades se desarrollen. Y hoy tenemos esa confianza. Nosotros no hacemos ninguna verificación de viáticos ni de gastos, hay algunas estrategias aleatorias de auditoría, pero son más recomendaciones de optimización de ejecución que desconfianza en el equipo. Si desconfiamos de la ejecución, ya sea de presupuesto o de ideas o la dedicación de su tiempo de alguno de los miembros del equipo, preferimos despedirlo con la indemnización que está presupuestada para todo el mundo y que se vaya, porque sin confianza es imposible. Entonces, estamos todos remotos, nosotros, bueno, el equipo de producción está físico aquí en Medellín, pero la gran mayoría de la organización está remota después del COVID y jamás me imaginaría yo en estar auditando las horas de trabajo. Entonces, tenía que existir algún método basado en la confianza. Ese fue el primero. Lo segundo, cuando eliminas jefes, eliminas los mentores nominales, ¿no? Entonces, generalmente siempre estás buscando en el jefe el que te diga que lo estás haciendo bien o el que te dé el feedback y te diga por qué lo estás haciendo mal y eso te permita mejorar profesionalmente. Y ese es como el orden natural, uno de los sesgos más como comunes que te encontrás cuando contratas personas es que necesitas a alguien, o sea, la gente necesita a alguien que les diga que lo está haciendo bien o mal. Y de alguna manera, como la persona que está encima se asume que tiene más conocimiento porque tiene más años de experiencia o lo que sea, es a él al que escucho. Y neutralizo los comentarios de cualquier otro colega porque no tienen el valor, sus comentarios no tienen el valor para hacerme crecer profesionalmente. Eso fue otra cosa difícil de romper. Radical Candor nos ayudó más como en la metodología de comunicarlo, pero esa como comentoría, donde todos somos mentores de los otros, de otros en algo más, porque si mi organización, que es una organización pequeña de 32 personas, tiene talentos diversos, entonces la persona uno tiene valor por agregarle a la persona 2 y así entre todos. Y ninguno espera una retroalimentación ni del CEO ni algún otro chief porque sencillamente no existe. Entonces Radical Candor nos ayudó con eso. Y cierro, aunque son más principios, pero cierro otro de los claves, son dos más, nada más. Pero otro de los claves es que cuando en mis otras organizaciones, yo por cada departamento tenía unos KPIs
y tenía un equipo dedicado solo a hacerle como el accountability a los KPIs. Entonces finalmente era un equipo gigante haciendo solo accountability, 53 KPIs, y a la final a nadie le importaba más que reportar los KPIs para que accountability los... Entonces era más la carga operativa que implicaba los KPIs que el verdadero impacto que tuviera en el crecimiento de la organización. Mide lo que importa, es un libro maravilloso en eso, o sea, realmente me parece que es una joya perdida porque aparte lleva demasiado tiempo y más bien las startups y las compañías pequeñas se vieron influidas por los planes estratégicos y la estructura y el equipo directivo que se reúne en enero para planear todo el año. Pero eso no tiene ningún sentido en la velocidad en la que funciona el mercado hoy, en la rotación de talento que tienen las organizaciones hoy. Eso ya no tiene ningún sentido, no se puede planear de esa manera más. Entonces finalmente nosotros pasamos de una planeación estratégica a un mecanismo más basado en OKRs combinado con metodologías ágiles que funcionan por sprint de 15 días y talento autónomo. Ahí termino con uno más, que es nuestro cuarto principio, que es la densidad de talento. Finalmente esto no es posible si no tienes personas altamente talentosas, así que tuvimos que subir el presupuesto de las posiciones, o sea, pagar mucho mejor para atraer mucho mejor talento. Eso creo que es una de las principales barreras que uno tiene, porque uno siempre piensa como, no, voy a conseguirme la persona más barata que me pueda realizar esta tarea. Pero entonces esos son personas que están en niveles muy bajos de desarrollo de autonomía y es imposible pues que se autogestione. Entonces, pues lo otro es esa densidad de talento que construye autonomía. Y que esas personas, como dice Juan Manuel, finalmente necesitan a alguien por encima. Entonces, nuestro equipo es muy pequeño, pero yo siempre le digo a las personas que es increíble lo que un equipo de 32 personas hace en el mundo. Cuando te contemos cómo está Tommy distribuido en el mundo y lo que está haciendo, es como inmediatamente te llevará a pensar en, son 32 personas, claro. Yo también lo digo abiertamente y es, difícilmente alguien a Tommy podrá entrar sin cierto nivel de seniority, porque adherirse a nuestros principios que los acaba de nombrar Juan Manuel y a nuestra metodología de trabajo sin ese nivel de madurez profesional y de desarrollo de las habilidades profesionales y técnicas también es muy difícil mantenerse. ¿Por qué se han ido las pocas personas que se han ido de Tommy? Porque todavía no estaban en ese nivel de seniority y cuesta mucho que te entreguen autonomía y tú todavía no tengas desarrollada tus habilidades para hacer algo bien hecho con ella. Entonces, esto es un reto muy importante también, que el talento inmediatamente se reduce, se filtra desde ese lugar. Y el último libro fue Reinventando Organizaciones, que las discusiones que tuvimos con respecto a el libro de Netflix, en los que él quería, yo no estaba tan segura, una vez nos leímos el libro, fue como, hay que hacerlo, o sea, hay un montón de empresas en el mundo que lo están haciendo, encontremos la manera, ya, este libro nos está marcando una ruta muy importante, iniciemos a hacerlo y ese fue el último detonante. Ya, tengo, escuchando lo que estaban compartiendo los dos, a mí me queda claro que tener una organización presencial, trabajas de una manera, pero ustedes que trabajan de las dos maneras, porque el resto entiendo que el equipo está en diferentes partes del mundo, incluyendo México, Manuela. ¿Cómo sostener la cultura de lo que han iniciado? ¿Cómo es que lo hacen? Porque uno se desvía en lo presencial, en lo no presencial. Me queda claro que tienen gente madura, con buenos salarios competitivos, porque el sector de ustedes es muy complejo, hay mucha rotación, uno se va por $50, se van y bueno, todo esto ha generado, que en el caso de ustedes no lo es, me queda claro. Pero partiendo de ¿cómo sostener la cultura?
Juan me mira porque él sabe que esa respuesta la debo dar yo. Pues ese ha sido un reto muy grande porque, como tú lo dices, tras de que es un modelo al que no estamos acostumbrados, toda la vida nos han pedido que seamos obedientes y llega una organización que te dice, haz lo que tú consideres, confiamos en que vas a tomar la mejor decisión, inmediatamente genera muchísimos, digamos, resistencias. Y súmale que somos un equipo remoto, entonces no podemos no vernos, no estar en presencia, no tener esa cercanía, es un factor complicado. Eh, a través de, cuando tú hablabas de que tal vez esto puede ser muy caótico, si no se da una estructura real, así fue como inició. Inició con mucho caos, iniciamos teniendo claro el contexto, unos principios, determinando unas prácticas, pero todavía no estaba muy clara la metodología. La metodología iteró muchísimo. Y una vez dimos con una buena estructura metodológica para sostener este sistema y esta filosofía organizacional, es como si todo hubiera caído en el lugar en el que tenía que organizarse. Entonces, gracias a esta estructura podemos mantener una forma de trabajar autogestionada. Y luego a esa estructura pudimos involucrarle cada vez más esos principios y esas prácticas. De a poco en las reuniones de alineación en las que estábamos conversando proyectos, estrategias, empezamos a involucrar el principio de co-mentoring, empezamos a involucrar cada vez a hablar más sobre la autonomía. Y todo eso, digamos que fue suficiente para sostener la cultura. Pero yo te puedo decir, Pancho, que hoy, en lo que más, desde mi lugar de talento, pues, digamos, cuidar esa cultura organizacional, el reto más grande ha sido cojamos todos los casos que en algún momento no supimos cómo gestionar o que gestionamos muy bien y fueron casos de éxito y revisémoslos otra vez, cómo lo haríamos en este momento. Démosle cada vez más herramientas a las personas para resolver los conflictos, para comunicarse mejor, para tener mejores prácticas de feedback. Escuchemos qué es lo que necesitan las personas para sentirse confiadas de que tienen el talento suficiente, cómo gestionamos sesgos de egocentrismo, cómo gestionamos síndromes del impostor que suceden todos los días, todo el tiempo. Y mantenernos en conversaciones alrededor de esto nos ha permitido mantener una cultura organizacional orientada hacia la autogestión. Hablar sobre prácticas de poder, o sea, han sido muchas conversaciones y herramientas prácticas que le hemos dado a los miembros de la organización que nos permiten sostener esa cultura. Juan. Mira, Pancho, que hace 2 años y medio yo no despido ni contrato a nadie, pero sí hemos despedido y contratado personas. Entonces, eso es de las cosas que primero la gente dice como que, ¿cómo así? Sí, es que los despidos y las contrataciones las hacen sus propios colegas. Entonces, imagínate el nivel de madurez y de foco que tienen que tener los miembros de la organización para tomar una decisión de despido autónoma. Entonces, aquí yo quiero complementar lo que dice Manuela con unos punticos claves. El primero es, veníamos de un tipo de organización en el que el lenguaje de los líderes siempre fue, somos una familia, y esto de pronto puede ser hasta muy latino, ¿no? Pero somos una familia, vamos juntos hasta el final, en fin. No somos una familia definitivamente, o sea, nos une un propósito, así que como no somos una familia, entendemos nuestras diferencias y sabemos que cuando yo no estoy contribuyendo a la organización, lo más probable es que deba irme. ¿Sí? Que muchos de los despidos realmente han sido iniciados por la misma persona, porque yo sé que no contribuyo lo que la organización espera de mi talento y a mí tampoco me sirve tener mi talento subutilizado porque soy una persona con alto talento que pues sé que debo aprovechar mi energía de vida para contribuirle a un propósito. Entonces, bueno, creo que eso es lo primero y es que todos sabemos que de una manera muy pragmática estamos acá persiguiendo un propósito común, no creando una tribu o un movimiento. Eso es muy clave. Segundo, el propósito en sí. Entonces, como líder, como founder, que finalmente es mi rol, sí que mi posición más similar de un CEO es marcar el norte. Ese objetivo no lo definen los demás. Ahí sí hay
Yo creo que ese es el punto donde es menos orgánico, porque finalmente yo me paré un día y dije, yo creo que las clases pues la educación en los países en vía de desarrollo debería ser divertida y personalizada y debería ser universalmente accesible. Y a suceder en la escuela más chiquita hasta la escuela más potente. Y eso lo puse yo y eso es por lo que me siguen los inversionistas y es por lo que la organización seguía. Entonces, el propósito no puede ser flojo, el propósito tiene que ser firme y es el norte, es el North Star de la organización y ese sí lo pone alguien. Luego, los principios realmente son lo que marcan la cultura. Entonces, cuando Manuela la aborda un grupo de personas de la organización y le dice necesitamos un nuevo diseñador gráfico, entonces lo primero que Manuela pone en el top del perfil siempre son los principios de la organización. Si no encontramos a alguien con capacidad de dar y recibir feedback, si no encontramos a alguien con autonomía para tomar sus propias decisiones, que no necesite quien le diga que lo está haciendo bien o mal, si no encontramos a alguien con alta densidad de talento, alguien en que se pueda confiar, si no se cumplen los principios básicos de la organización en el perfil, puede ser el mejor en lo que hace, pero sencillamente no va a encajar porque nadie lo va a poder moldear a la cultura. Entonces, eso hizo que al principio tuvieran que salir personas. Es como si me lo preguntas de nuevo, es como si la cultura realmente no se promoviera de ninguna manera, sino que la cultura está dada por principio. Somos un montón de personas con el mismo propósito y propósitos similares. Ese es el punto de partida para que orgánicamente pues, aparezca un escenario cultural propicio. Que tal cual como lo está diciendo Juan Manuel, nosotros definimos, tenemos un gráfico que nos ayuda mucho a definir esto y es, queremos llegar a que las personas puedan utilizar todo su talento intrínseco, que no es solamente un talento dado por conocimientos y skills técnicos y profesionales de la carrera que eligió seguir en su vida profesional, sino también unos skills de autonomía, criterio, una inteligencia que está propia en los seres humanos adultos. Nosotros estamos contratando adultos que tienen la capacidad de tomar decisiones. ¿Cómo llegamos allá? ¿Cómo llegamos a ese core de cada una de las personas que contratamos o que hacen parte de la organización? Con un contexto que son el objetivo que pone Juan Manuel y el propósito que ha tenido Tommy desde siempre. Unos principios, ¿cierto?, que marcan nuestra manera de comportarnos, unas prácticas que nos ayudan a utilizar los principios en momentos críticos de la organización, como cuando hay que despedir a alguien, cuando hay que contratar a alguien, cuando hay que hacerle una retroalimentación, un feedback duro y fuerte a alguien, cuando hay un conflicto entre una o más personas, entre dos o más personas, cómo se hace, ¿cierto? Que ahí, Y ahí unos, te interrumpo dale, un momento para darle nombre porque me faltaban esos dos. Y es, sí, cuando ya tienes ese propósito, esos principios, los segundos son unas prácticas porque de nuevo la organización va aprendiendo cosas en el camino y el hecho de que y normalmente es el jefe el que las documenta y se las entrega al siguiente. Entonces, sí hemos desarrollado un sistema que nos permite documentar las buenas prácticas, sugerirlas, en fin, pero que sigan evolucionando no como procesos. Generalmente el proceso es riguroso, las prácticas son sugerencias de la mejor forma de hacer una contratación, un despido, un feedback. Eso lo sugerimos y luego recogemos métricas de la organización. Esto es un dashboard que tenemos de la organización que nos muestra los niveles de contribución, los niveles de efectividad, los niveles de dedicación y costos por cada estrategia, las estrategias rezagadas, datos que son abiertos porque hay confianza y todo el mundo puede autoevaluarse y evaluar la organización en general y decir, hay una estrategia que no es tan efectiva. O yo soy demasiado costoso en una estrategia que no es efectiva. Mejor pongo mi habilidad en otro frente a la organización, ¿no? de acuerdo. Ok, adelante. ¿Querías comentar algo? Y regresando a las prácticas, y son recomendaciones que en su organización, ¿qué cuesta más trabajo a las personas, ¿verdad?, en esta evolución y transformación? ¿Cuál es donde está el foco más, donde hay que estar reforzando, en el caso de ustedes? Yo creo que me gusta mucho que nos preguntes por las prácticas
porque yo podría decir que Tommy acaba de pasar una etapa en la que logramos entender, manejar y actuar autónomamente. La autonomía es un hecho que nos funciona y que ya sabemos cómo Y aplicarla, que nos ¿cierto? costó, que es tu Nos costó pregunta. mucho. Que la gente pudiera ejercer su autonomía era muy difícil. Yo creo que los dos peros más grandes que salían era como, yo tendré la facultad de proponer que se despida a esta persona, o sea, y proponerlo abiertamente, ¿no? O sea, me parece que esta persona no está rindiendo lo que rinde y no se lo va a decir a mi jefe, sino que se lo va a decir a esa persona. Y lo voy a decir en grupo y todos juntos vamos a tomar la decisión de que hay que reemplazarlo. Yo tendré esa habilidad, es que es un peso muy grande sobre mis hombros, es dejar sin empleo a una persona. Entonces, ese es el ser capaces de decir, por el bien de la organización y de un propósito que habla de mis capacidades profesionales, porque es que el logro del objetivo de la organización habla de las capacidades profesionales de todo el equipo. En bien del propósito y mi propio desarrollo profesional, yo voy a cargar con el peso del despido de una persona. Eso normalmente es para lo que le pagan al jefe. Al jefe le pagan para que cargue con el peso de tener que despedir a alguien. Entonces, ese creo que fue uno de los primeros retos y sigue siendo un reto cultural todo el tiempo, sobre todo con las personas que llegan, que sepan qué significa tener autonomía, sabiendo que tienes un rol que en otra organización puede verse como un rol de baja responsabilidad y que nunca tendría que despedir a nadie. Y que nosotros tenemos una manera de hablar de esa autonomía y es que el poder en Tommy itera. En una organización piramidal, el poder nominalmente está dado en los cargos altos y nadie duda de eso, es un hecho. Pero en una organización en la que no existen esas estructuras piramidales, ¿dónde está el poder? ¿En qué momento lo tengo yo y en qué momento no lo tengo y lo tiene el otro? ¿Y cómo lo identifico? Fueron conversaciones, decidir sobre casos, como yo creo que los casos más difíciles han sido los despidos, pero entonces ya logramos entender, ok, yo me puedo poner en esa posición de poder y sé cómo identificar cuándo estoy en esa posición para tomar esa decisión o de qué manera mi habilidad y mi talento es necesario para tomar esa decisión, no solamente cuando estamos hablando del despido de una persona, sino decisiones importantes y trascendentales para el negocio. Yo digo, esa etapa, check, está cubierta en este momento. Ahora, considero yo que estamos entrando en una etapa en la que las personas necesitan hacer un viaje un poco más interno, en el que dicen, ok, ¿tengo acaso yo las habilidades para comunicarme con alguien con el que me estoy entendiendo, con el que tengo un conflicto? O alguien a quien debería convencer de que esta decisión que vamos a tomar es la mejor para la organización. ¿Cuáles son mis recursos de comunicación, por ejemplo? Entonces, todo lo que implica skills que en el mundo del talento humano y de los recursos humanos los hemos llamado soft skills, pero de soft y de suaves no tienen nada, son los más difíciles de madurar, mantener, gestionar, trabajar. Es como en la etapa en la que yo diría que podemos estar culturalmente en este momento. Y es cómo hacemos para que cada uno se mire a un espejo y diga, tengo los recursos para o no los tengo, necesito desarrollarlos y de qué manera la organización les brinda herramientas para enfrentarse a esas situaciones. Yo no sé si tal vez Juan bueno, ese es un pedazo en el que estemos en esa etapa de entrar en, como lo dice el libro, en el wholeness, porque así lo llama, es un segundo, más que un segundo periodo, es una segunda característica de las organizaciones STEEL, es como ese periodo o ese momento de me entiendo quién soy yo y qué le puedo aportar a la organización. Y también estamos en un periodo en el que queremos verdaderamente medir nuestros resultados a nivel de talento, ¿cierto? Queremos verdaderamente saber cómo. Claro. Dale. No, no, no. Perdón, perdón. No, yo No, decía Juan, pensé que ibas a está hablar. muy bien. No, eso es lo que iba a complementarte, Manu, con que Pancho, mira que una de las cosas que aparecieron al principio es que si estás creando una organización autogestionada, ¿para qué tienes una persona de talento humano? Sí, o sea, ya ni siquiera para anunciar los despidos. ¿No? Y posiblemente en Tommy, en la evolución de la organización, es una organización en la que no hay ninguna intervención de un departamento de recursos humanos o de talento humano. Lo que hace Manuela, que por lo que te está mencionando, es
hacer de ciencia de talento, fue el nombre que le dimos. Y es más como cómo se comporta un montón de personas talentosas con un propósito en común, unos principios en común, cómo se comportan en el día a día, cómo se relacionan, cómo pelean, cómo se retroalimentan. Entonces, bueno, seguramente ese que está mencionando Manuela es uno, pero en el camino aparecen un montón de observaciones, ponemos como cositas extras, entonces en el dashboard estamos lanzando unos ranking de valor, que es una tarea aritmética que hacemos en donde sprint a sprint colocamos quién fue la persona que contribuyó más valor a la organización en ese sprint. Vamos a ver qué pasa. No sabemos si eso sea contraproducente o no, pero de nuevo son datos abiertos que deberían funcionar para que la organización haga cosas, ¿cierto? ¿Qué pasa si alguien Sí. se permanece mucho tiempo en el rango más bajo de contribución? ¿Será que, o de valor para la organización, será que busca recursos de formación para crecer? ¿Será que busca feedback en otros? Y ya que Juan habla del ranking de contribución, pues o de que medimos la contribución porque la medimos, le pedimos a las personas que pongan en una lista de mayor a menor quienes consideran que durante ese sprint contribuyeron más a la organización y naturalmente quienes quedan abajo son los que ellos consideran a nivel de su percepción que contribuyeron menos. Oye, Pancho, ese momento en el que pusimos esa evaluación fue también, yo diría, un punto importante en la historia de Tommy. Las personas no querían hacer esa evaluación. Definitivamente, todo el tiempo la queja y el conflicto de me estás pidiendo que deje a alguien abajo, me estás pidiendo que califique a las personas, ¿quién soy yo para hacer esa calificación? ¿Cierto? Entonces fue un conflicto interno muy fuerte, porque pues naturalmente nosotros en ningún momento dijimos quienes queden abajo los vamos a despedir, ese no es nuestra intención con hacer esta evaluación, pero fue un momento importante para las personas tener que aplicar una evaluación de contribución percibida de las personas con las que han estado colaborando y de ellos mismos darse un lugar en ese ranking. En las organizaciones tradicionales eso pasa una sola vez al año, en las evaluaciones de desempeño. Y casi nunca te piden que lo hagas de esa manera en un ranking, sino que te piden que des un feedback de tu equipo de trabajo y ya, pero no te están pidiendo que hagas un ranking, nosotros les estamos pidiendo que lo hagan. Y es una de nuestras métricas más valiosas que luego nos da otros valores también muy importantes. Y ya en ese momento se entiende el valor de esa evaluación y de ese número, esa puntuación. Sí, porque dentro de todo este proceso, este viaje, cuando llevas a la mesa una nueva iniciativa, todo el mundo, nadie quiere hacer, nadie levanta la mano, sí, yo, todo lo vamos a hacer y todos están motivados. Es como, ¿por qué lo queremos hacer? Otra cosa más, como para qué, al menos es lo que nosotros hemos vivido en mi organización. Y siempre están renegando por algo que es algo más, pero al final es como parte de la cultura y también es como para mí el por qué lo queremos hacer, cuál es la mirada, ¿verdad? Y otra, una cosa que comentas, Manuela, y yo creo que el tema más complejo o lo que yo he aprendido y he vivido es el tema de las personas del ser, o sea, dónde estoy, qué es lo, por qué, de dónde vengo, qué quiero. Híjole, ese es un tema que no lo he terminado de entender. Entiendo los procesos de las personas que llegan ahí o que tienen un interés, porque es como abrir quitar una olla y lo que está abajo, no sabes qué va a salir. O sea, y esa parte veo de las más complejas porque lo veo en mi empresa. Unos han avanzado muy bien y otros no, y otros ni quieren, y porque tenemos miedo, ¿verdad? Tenemos en esa situación como a mí me gusta aventurar y dice, pues yo lo voy a explorar y a ver qué sucede, ¿no? Pero no todas las personas pensamos así y creo que nos cuesta mucho trabajo y no es un tema de América Latina yo lo veo hasta mundial, ¿no? Porque he tenido la oportunidad de entrevistar a muchas personas y lo veo como una gran tarea y yo creo que también uno debería empezar por ahí, ¿verdad? Dentro de estos procesos o si tuviéramos que, al menos yo, volver empezar por una parte de las personas. Pero en fin, quería, tengo una
una inquietud para el país de Colombia. Tengo muchos amigos allá, tengo muchos clientes y siempre estuve en la búsqueda de encontrar organizaciones autogestionadas como la de ustedes y siempre en el 99.99 me han dicho, en Colombia no se puede. Y entonces en estos años que yo llevo, que ya son 8 años que me metí a la autogestión, cuando me contacta Manuela y los veo aquí, yo digo, wow, pero entonces, eh, ¿qué sucede? Entonces, entiendo parte de temas políticos, sociales, económicos de Colombia, porque me gusta este tema geopolítico, pero me sorprende mucho cuando los escucho y yo digo, qué maravilla. Entonces, ¿qué creen ustedes que deberían de hacer por su país para inspirar? No, esta pregunta es demasiado propicia para este momento. O sea, es que, mira que yo realmente te voy a responder una cosa y te digo, en Colombia no se puede. Y no se puede principalmente por los asuntos regulatorios. No sé si te lo hayan dicho más por un asunto cultural, pero nuestra barrera hoy es un asunto regulatorio. Resulta que la protección laboral en Colombia, que trata de proteger, yo diría que es una regulación montada en una organización verde, en organizaciones verdes. Entonces, cuando hablan del bienestar de las personas, están hablando de una cosa, o sea, de que esté bien montado el circo para que el trabajador esclavo pueda estar feliz. Ujú. Pero definitivamente en este caso no. Yo estoy seguro que muchas de las regulaciones, muchas de las cosas que estamos haciendo hoy pueden estar mal vistas desde los ojos de la regulación. Acabamos de pasar una prueba ¿qué? ¿Cómo se llama? Psicosocial, que es Psicosocial, que es regulatoria en una, Colombia, se que debe es aplicar cada 2 años. exacto, es reglamentaria y nos fue terrible, porque las preguntas de la prueba, que es una prueba de alto nivel, desarrollada por las mejores universidades del país, te pregunta que, qué tan claro es tu jefe cuando te da indicaciones. ¿Y qué responde una persona de una organización autogestionada? Pues que no, ni siquiera tengo jefe, pero es una pregunta cerrada en la que tienes que responder de 1 a 5. Entonces hay que poner 1. Y entonces después de eso, cuando te salen tus números rojos, el Estado dice, pues tienes que pagar un interventor que vaya, hable con tus empleados a ver que no se estén volviendo locos por culpa de un mal liderazgo. Entonces, vuelvo y te digo, creo que está, de verdad es difícil hacerlo en Colombia. Ahora, ¿cuál espero que sea nuestra contribución? Nosotros en la trayectoria que tenemos cierta visibilidad pública en Colombia. Alguna vez fuimos la empresa más innovadora del país, MIT nos ha reconocido como la innovación más importante del país, en fin, tenemos un montón de reconocimientos que nos dan cierta visibilidad y tenemos ahora en progreso un caso de personas felices trabajando en una organización de alto impacto, pero que no encaja con las mediciones y las regulaciones nacionales. Algo tiene que pasar. Una de nuestras metas este año es convertir esto si no en un paper, queremos que sea un documento completo, un libro del caso, documentar muy bien el caso. Y mi actividad en la política pública nacional espero que sirva para que esto se escuche en niveles altos del país, porque definitivamente esto es un cambio de paradigma de la humanidad y las regulaciones tendrán que evolucionar a esos nuevos paradigmas. Entonces, bueno, pues me parece muy curioso que te hayan dicho que no. Seguramente culturalmente también había un tema de liderazgos con mucho más, pues, ¿qué se dice, Manuela? Con los Autoritario. autoritarios, y en fin, que mencionabas hace un rato que tenía yo de por sí. Em, pero también habrá que influir en la política pública para que esto pueda Y ser más también masivo. yo le digo mucho a las personas que el sistema, pues o el libro legal, ¿cierto? Laboral en Colombia, tú lo lees y te da esa sensación de que aumenta la desconfianza en la relación empleador-empleado.
todo está escrito para que el empleado desconfíe de su empleador y el empleador esté atento a la peor jugada que le pueda hacer el empleado. Así está escrito. Entonces, naturalmente las relaciones laborales se han dado desde ese lugar. Tú cuando estás de este lado más administrativo, cuando te están formando en la universidad, te dicen pilas, que el empleado puede salirse con la suya si usted descuida esto, lo otro. Y al Si usted empleado le dan papaya, le van a dar exacto, papaya. hablando de papayas, exacto. Y al empleado le dicen lo mismo, ¿cierto? Hay empleadores muy malos, hay empleadores que no pagan, si no pagan a tiempo se puede demandar, existen sindicatos, se han formado diferentes estructuras y estrategias para seguir alimentando esa sensación de desconfianza. Mientras nosotros nos mantenemos o intentamos mantenernos en una burbujita en la que queremos que nuestra organización funcione alrededor de la confianza, que no es lo mismo que afecto, no es lo mismo que amor, ¿cierto? Es simplemente yo estoy confiando en que estoy rodeado de los mejores talentos en Colombia y en el mundo, que eso va a funcionar de la manera en que debe funcionar y que en el momento en el que yo considere que esta organización no está alineada con no sé, mi proyección profesional o con mis propios principios, porque Pancho, es todo lo que te hemos contado en estos 54 minutos de charla, responde a unos principios naturales de los seres vivos, ¿sí? Como de leyes muy naturales. Las personas, los seres humanos, nos reunimos alrededor de cosas que nos interesan, que tenemos intereses en común, ¿cierto? Y en donde mejor valor consideramos que estamos agregando. Yo difícilmente me quedaré en un lugar en el que considere que estoy pasando desapercibida o que no estoy utilizando todo lo que durante años he intentado construir y que eso genere valor. Y Tommy es ese lugar en el que yo siento que puedo generar valor. En el momento en el que eso se desconecte o se desalinee con mis propios principios personales, es decir, si para Manuela es muy importante comunicarse y Tommy dice, aquí no nos hablamos nada, solamente trabajamos y no vamos a comunicarnos ni a resolver conflictos ni a nada más, yo digo, eso no se parece a la persona que yo soy, entonces yo debo irme. ¿Listo? Y eso ha pasado, es un tránsito como cualquier otro momento de la vida, como las relaciones sociales, amorosas, ¿cierto? De amistad, familiares, funciona de la misma manera. Entonces, Tommy se mantiene en esta burbujita en la que queremos mantener unas leyes más orgánicas y más parecidas a las de los seres humanos y no parecidas a las de sistemas esclavizantes, ¿cierto? Políticamente manipuladores. Y esa ha sido nuestra intención durante todo este tiempo. Ya. Y déjame comentarles algo. Digo, la ley laboral en Colombia no la conozco y no tengo criterio para hacer algún comentario sobre esto. Seguramente que así es. Pero las leyes de México también es el mismo principio y es muy complejo. Yo le digo que cada vez que nos van a multar, ¿verdad? ¿Qué pasa eso? Para eso es. Entonces, tú tienes otros beneficios, otras prácticas y que tú haces, pero hay una regulación que dice el país y esto pasa acá también en México. Es lo mismo, yo creo que está escrita diferente, pero tiene el mismo principio, que cuando tú tienes que hacer eso, dice, ¿cómo puede ser posible que nosotros hagamos esto? ¿No? Pero bueno, lo veo como un tema también cultural de nuestros países, que Colombia y México son muy parecidos en muchas cosas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quería compartir. ¿Cómo les gustaría cerrar este conversar, esta mesa redonda? Bueno, Pancho, digamos que me dejas con una inquietud y ojalá volvamos acá a contarle algún día y es cómo esto no se convierten en casos utópicos aislados y cómo los convertimos en cosas replicables y escalables. Porque podemos influir en la forma en la que se regula el empleo en los países, porque creamos métodos, realmente nos quedaríamos cortos a la hora de hablar de este sistema, porque realmente esto tiene que tener un sistema detrás para que funcione. Entonces, tú decías ahora la forma en la que la gente alza la mano y dice yo creo que esto es lo que hay que hacer y otros se unen y lo hace cualquiera. Entonces hay unas reuniones de alineación que suceden de cierta manera. O sea, todo esto es en lo que estamos camino a documentarlo hacia el exterior. Lo tenemos documentado para las personas internas, pero documentarlo hacia afuera,
Así que felices de seguir compartiendo contigo, ver cómo evoluciona en el ambiente. Nos pasó algo que mencionabas al principio, y es que muchas veces uno empieza y se lo ingenia y luego se da cuenta que hay un montón de personas pensando en lo mismo y que si nos juntamos todos, finalmente podríamos hacer un cambio de paradigma en la historia, así como ha pasado 1000 veces en la administración y toda la cosa. Entonces, el mensaje es que si están viendo esto y están pensando que hay un cambio de paradigma y que es el momento de dejar de pensar en organizaciones piramidales, no por romanticismo, sino porque son más efectivas y son más responsables con el talento y las personas, pues nada, hay que seguirnos, hay que seguirnos. Ojalá nos sigan como organización. Somos Tommy Digital, nuestro propósito es tecnología para maestros. Esos aparaticos están en más de 20.000 aulas de clase en los últimos años, han llegado allá, esperamos que lleguemos a millones alrededor del mundo. Hoy pasan clases con Tommy todos los días alrededor del mundo. Entonces, nada, que nos sigan, seguirte, Pancho, qué bueno, Manu, que hayas encontrado a Pancho, ahí estaremos siguiéndote y dándote noticias de lo que pase con todo este asunto aquí en Colombia y todo lo que podamos replicar y entregarle al resto del mundo para que lo expandan. Total, y como dice Juan Manuel, yo también he sentido que últimamente tenemos esa responsabilidad de decirle a las organizaciones que es posible, que hay muchas dudas, seguramente hay muchas barreras, pero y que no necesariamente es a través del mismo sistema que nosotros creamos, porque fue algo, tiene la firma de Tommy, es una cosa que nos ha funcionado a nosotros y que digamos que nosotros mismos a través de ensayo y error nos dimos cuenta que funcionaba, pero que iniciando, tomando la decisión, teniendo conversaciones importantes, juntándonos a tener estas mesas redondas, a tener estos espacios, también para discutirlo, hablando sobre nuestros miedos, es una manera de darle a las personas, devolverle más bien a las personas lo que desde pequeños nos han querido quitar, y es nuestro criterio, nuestra creatividad, nuestra gran capacidad de expansión, que responde más parecido a lo que somos los seres humanos y no a las maquinitas que pensamos que teníamos que convertirnos para poder llevar organizaciones exitosas. Ese sería también pues como el mensaje para dejar ahí afuera y agradecerte porque tú eres un canal para que esto pueda suceder. Pues les agradezco mucho, Juan Manuel y Manuela. La verdad es un caso muy interesante, me encantó. Los felicito y bueno, espero que continúen y evolucionando. Así que, pues bien, nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias. Así Muchas será, gracias. Pancho. Un Hasta abrazo. luego. Hasta luego, chao. Si te gustó este conversar, compártelo con tus amigos y te invito a que me recomiendes a quién puedo entrevistar en cualquier parte del mundo.